estamos viendo de que ya Israel había salido de Egipto, habían pasado 40 años en el desierto, después ya Dios los había introducido a la tierra prometida, a Canaán, la tierra en la cual actualmente la nación de Israel está ubicada. Aunque por muchos años ellos fueron dispersos, pero hace poco Dios les dio la oportunidad de poder regresar una vez más a la tierra de Israel. Amén. Entonces vemos entonces que ya cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa el desierto, Dios los introduce a Canaán. De ahí ellos empiezan a ser juzgados por jueces. Después de esto pasan otros 400 años y viene el pueblo de Israel y dicen, nosotros queremos rey también. Entonces Dios les dice, bueno, yo iba a ser su rey, pero ustedes no quieren tenerme a mí por rey, pues yo les voy a dar un rey conforme a su corazón. Y Dios les dio un rey. Su primer rey fue Saúl, después vino David, después vino Salomón, y después vemos que después de Salomón viene la división del pueblo de Israel y se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era llamado reino de Israel y el reino del sur el reino de Judá. Muchos reyes vinieron, la mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de Dios. En el año 722 Israel es llevado cautivo por los asirios y la nación de Israel dejó de existir como nación. Más adelante, en el 586, vienen los babilonios y también llevan cautivo a Judá y se van al exilio, se van en cautiverio allá a Babilonia. Amén. Todo esto pasó por la desobediencia de Israel. Dios les dio mandatos, Dios les dio a ellos leyes que los siguieran y que solamente ellos tenían que obedecer a Dios y que Dios iba a ser el que los iba a guardar de todos sus enemigos. Pero ellos no quisieron obedecer a Dios. Ellos fueron detrás de la idolatría, ellos fueron detrás de las religiones paganas de sus vecinos, las otras naciones, y ellos cometieron muchos errores y pecados delante de Dios. Y a través de esa desobediencia, pues vino el castigo en la cual ellos fueron llevados al cautiverio. Ahora acá en el libro de Ezequiel, vamos a estar viendo de que la nación de Judá está en el cautiverio, está en Babilonia, no están en su tierra, no están gozando la libertad de vivir en su tierra y ser libres, sino que están bajo el yugo de una nación el cual los ha conquistado a ellos. Entonces no es lo mismo estar libre a ser esclavo. Hay una gran diferencia en eso. Yo creo que nadie quiere ser esclavo, todos queremos ser libres. Pero la condición en la cual se encontraba acá Judá era de que ellos estaban en cautiverio y no les estaba yendo nada bien, sino que estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque ahora eran esclavos allá en una tierra lejana. Y Dios usa acá a este profeta Ezequiel para hablarles a su pueblo de que Dios todavía tenía promesa para ellos y que la palabra que Dios le había dado a ellos y a sus antepasados, Dios la iba a cumplir. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en este momento acá en el libro de Ezequiel capítulo 36. Vamos a empezar con el primer versículo, que es el número 22. Vamos a leer este versículo. Dice entonces acá en esta profecía: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios le está diciendo acá a través de este profeta a la nación de Israel, a todos aquellos que habían sido llevados al cautiverio, les dice: no lo hago esto mucho por amor a ustedes, sino por amor a mi nombre, porque a donde quiera que ustedes han llegado, han profanado mi nombre. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, cuando estaban en libertad, cuando todavía no habían sido cautivos, ellos negaban el nombre de Dios en sus actitudes. Tenían muchas profesiones paganas en las cuales pues Dios no les agradaba, y a través de toda esa desobediencia ellos fueron castigados y llevados al exilio. Ahora todas estas personas, estos israelitas, estos judíos que estaban fuera de su nación como esclavos,
ellos no estaban mostrando frutos dignos de arrepentimiento, sino al contrario, estaban profanando el nombre de Dios a donde quiera que ellos estaban. Estaban renegando, estaban como diciendo, ¿por qué? Si Dios nos ama, si Dios es nuestro Dios, ¿por qué ha permitido esta calamidad a nuestra vida? Pero a ellos se les había olvidado que el que le había dado la espalda fueron ellos a Dios y no Dios a ellos. Y esto es lo que pasa ahora con la humanidad. Cuando todo va bien, todo el mundo le dice gracias a Dios. Pero cuando las cosas vienen mal, todo el mundo empieza a renegar y a blasfemar en contra de Dios. ¿En dónde está Dios? Si Dios estuviera acá, no nos estuviera yendo como está lo que está pasando. Si Dios estuviera con nosotros en este momento, no estuviera esta pandemia sucediendo. Le echamos la culpa a Dios, cuando es Dios el que no nos ha dado la espalda a nosotros, sino que es la humanidad misma la que le ha dado la espalda a Dios, porque no quiere seguir los caminos de Dios, sino que solamente el deseo del ser humano es seguir bajo la vanidad del pecado. Así estaba en este pueblo de Israel. Cuando estaban libres no quisieron obedecer a Dios, no quisieron buscar a Dios. Ahora la calamidad vino y ellos fueron llevados cautivos. Y en vez de arrepentirse, ¿qué es lo que ellos empezaron a hacer? A blasfemar el nombre de Dios y a seguir en idolatría. En vez de convertirse, a arrepentirse del mal camino que habían llevado como la nación de Dios, sino que ahora estaban blasfemando. Pero aún la misericordia de Dios, el plan de Dios estaba sobre ellos. Y les dice acá, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, porque sabían que ellos eran malos, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces aquí la profecía de Ezequiel era para que los judíos reconocieran sus errores. Amén. Dios estaba hablando la palabra de Dios. Dios estaba hablando de su palabra a través de este profeta. ¿Para qué? Para que su pueblo entendiera y reconociera que se habían apartado. Ahora en la actualidad la palabra de Dios está predicando. ¿Y cuál es la intención, el propósito de predicar la palabra de Dios? Es para que todos aquellos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios hagan conciencia de sus caminos, si han andado rectamente delante de Dios o si han apartado de la voluntad de Dios. Porque castigos vienen para la humanidad, los juicios de Dios vienen para la humanidad y Dios va a librar a todos aquellos que se guardan para Él. En este caso, acá el pueblo de Israel, los judíos, habían sido llevados cautivos. Pero Dios les está prometiendo todavía que Él tiene un plan especial para ellos en el futuro. Y eso es lo que vamos a estar viendo acá en este momento. Igual ahora, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, reconozcan al Señor, se humillen y que Dios va a tener misericordia de sus vidas. Sigamos con el siguiente versículo. Vamos al verso 23 y al verso 24. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Amén. Dios les está prometiendo que van a regresar una vez más a su país. Amén. Mire, la misericordia de Dios es tan grande. Dice la palabra de Dios que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Al que ama y lo toma por hijo lo disciplina para que no vaya a perderse, sino que vaya a terminar su camino en bien y pueda obtener la salvación de sus almas. Acá el pueblo de Israel, acá los judíos estaban siendo castigados. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no haber seguido los caminos de Dios. Entonces ahora Dios les está dando una promesa que van a regresar, que no se van a quedar en cautiverio para siempre, sino que hay una promesa la cual ahora los va a liberar de ese cautiverio. Amén. Así también Dios le dice a la humanidad en estos tiempos a través de la Escritura de que Dios no quiere que la humanidad perezca en el cautiverio del pecado, sino que ahora Dios ha dado ya
una solución para que la humanidad no perezca en pecado, y esa solución es su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si la humanidad no viene a Cristo Jesús, entonces va a perecer en ese cautiverio del pecado, porque no hay peor esclavitud sino la del pecado. Porque cuando el pecado actúa en la vida, en el corazón del ser humano, ya la misma persona ya no es dueña de sus propios actos, sino sus placeres, sus deseos, sus anhelos, es lo que le domina a él. Amén. Si nosotros los seres humanos fuimos creados para alabanza y gloria del Señor, ¿por qué nosotros vamos a vivir ahora alejados del Señor? El pecado que hay en este mundo, Satanás, que es el príncipe de este mundo, él quiere que nosotros estemos lejos de la voluntad de Dios, que no sirvamos a Dios, que no amemos a Dios, sino que estemos en contra de la voluntad de Él. Este ha sido el propósito de Satanás desde el principio: hacer que los hijos de Dios se rebelen en contra de Dios. Pero ahora nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, y ahora sabemos que servirle al mundo es estar en enemistad delante de Dios. Y nosotros ya no queremos ser enemigos de Dios. En un tiempo atrás fuimos enemigos de Dios cuando nosotros nos dejábamos guiar por nuestros propios placeres pecaminosos. Pero el día que Cristo vino a nuestra vida, Él vino a cambiarnos, Él vino a renovarnos, Él vino a transformarnos, Él vino a regenerarnos, y ahora nos ha hecho ser una nueva criatura delante de Él, para ya no seguir en esa esclavitud del pecado. Amén. Dios en su grande amor siempre muestra esa misericordia para con la humanidad. En este momento acá, cuando Ezequiel estaba profetizando, Dios está mostrando su misericordia para su pueblo y les está dando una promesa de que ellos van a ser restaurados más hacia adelante. Amén. Pero Dios les dice: yo les voy a librar por amor de mi nombre, aunque vosotros habéis blasfemado mi nombre en todas las naciones a donde vosotros habéis llegado. Amén. Los israelitas, los judíos que profesaban tener a Dios en sus vidas, practicaban todo lo diferente. Estaban blasfemando el nombre de Dios a donde quiera que iban. ¿Y qué decían las otras naciones? Ahí vienen los judíos, ahí vienen los israelitas, los hijos del Dios de Israel. Y miren cómo se comportan, adorando a otros ídolos, practicando el adulterio, practicando la idolatría, practicando todas esas cosas que al Dios de Israel no le agradan. Amén. Entonces, esto blasfemaba el nombre de Dios. Entonces, para nosotros también ahora en día, si nosotros nos decimos ser que somos cristianos, que vamos a una congregación, que alabamos a Dios, que ya le entregamos nuestra vida a Dios, ya no podemos seguir viviendo de una manera desagradable, el cual vaya a difamar el nombre de Dios, el cual vaya a traer blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tenemos que vivir ahora acorde a la Escritura. Amén. Aceptar al Señor Jesús significa un cambio completo en nuestra vida, en la cual el Señor nos regenera para que nosotros ya no sigamos viviendo de la misma manera desordenada que antes vivíamos, antes de conocerle, sino que ahora nosotros ser luz a donde quiera que vayamos. Pero si nosotros como cristianos seguimos dando un mal ejemplo, seguimos dando a conocer alrededor de los que están de nosotros, de que nosotros todavía seguimos practicando todas esas cosas del mundo que se llama pecado, entonces vamos a estar blasfemando el nombre de Dios. ¿Y quiénes son los que blasfeman el nombre de Dios? Son aquellos que en aquel día, ante el gran juicio delante de Dios, son los que serán llamados tibios. Porque no fueron ni cristianos verdaderos, ni tampoco fueron mundanos declarados, pero en su deseo siempre practicaron la maldad, aunque por otro lado ellos querían agradar a Dios. Pero dice la palabra que Dios los vomitará de su boca. Por tanto, no eres frío ni caliente, dice: yo te vomitaré de mi boca. Entonces no debemos blasfemar el nombre de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, cuando nosotros practicamos la verdad y andamos en la luz, damos honra y gloria al nombre del Señor, engrandecemos el nombre del Señor, y todos aquellos que ven nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestro diario vivir, ellos también van a ser convencidos de que Dios tiene poder para cambiar la vida del ser humano, y van a venir delante de Dios. Pero si nosotros seguimos viviendo una vida
de una manera desordenada, la cual no va a traer honra delante de Dios, estamos blasfemando el nombre de Dios y también estamos siendo piedra de tropiezo para que otros vengan delante del Señor. Amén. Entonces debemos cuidarnos en todo esto, hermanos. El rey David hizo blasfemar el nombre de Dios en cierta ocasión, cuando él practicó el adulterio en su misma nación, cuando él practicó, hermano, el asesinato en su misma nación, cuando él practicó la mentira en su misma nación. Aunque cuando vino el profeta y fue confrontado por Dios, él reconoció su error. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice que con estas actitudes que David tomó, él hizo blasfemar el nombre de Dios en otras naciones. Entonces lo mismo estaban haciendo acá estos judíos que estaban en las otras naciones donde habían sido llevados cautivos. Ellos no estaban honrando el nombre de Dios, sino que estaban practicando religiones paganas. Estaban practicando la idolatría, estaban practicando la inmoralidad y muchas otras cosas que deshonraban el nombre de Dios. Pero Dios acá les dice, yo los voy a regresar a su país una vez más, pero por amor a mi nombre, por amor a vuestros padres, no tanto por vosotros, porque vosotros no estáis dando una buena luz delante de mí. Amén. ¿Por qué Dios retrasa, hermano, la venida de Cristo Jesús? Porque no quiere que la humanidad se pierda. Cada vez que una generación nueva empieza a crecer, empieza a levantarse, hay una oportunidad nueva también para que esta nueva generación decida apartarse del pecado y vivir para Dios. Y esta es la esperanza que Dios mantiene en la humanidad todavía, para que muchos vengan y sean salvos delante de Él. Entonces, hermanos, debemos anunciar la palabra de Dios y dar un buen testimonio a las naciones, hermanos. Amén. Ahora, Dios les dice acá, os volveré a vosotros a su tierra. Amén. ¿Qué es lo que pasó acá en el 586? Fueron llevados cautivos por Babilonia y estuvieron por 70 años, estuvieron en cautiverio. Y no fue hasta que el imperio babilónico cayó y se levantó el nuevo imperio, donde el rey Ciro entonces ya proclamó que los judíos podían regresar a su tierra. Fue ahí donde ellos pudieron regresar. Amén. Entonces cuando Cristo Jesús vino acá a la tierra, hermanos, y nació allá en Belén de Judea, los judíos ya tenían alrededor de unos 500 años, un poquito más, de estar viviendo ya en su tierra una vez más. Amén. Pero todavía no estaban disfrutando de todas las promesas que Dios les había prometido acá en el libro de Ezequiel, a través de su profeta. Amén. Acá en Ezequiel vamos a ver profecías, hermanos, de que se cumplieron en ese momento, hermanos. Otras que se siguieron cumpliendo, hermanos, conforme el tiempo. Otras que se acaban de cumplir y otras todavía que han de cumplirse. Pero la profecía completa de la restauración de Israel completamente todavía no ha sido llevada a cabo. Amén. Lo que hemos visto hasta nuestros días es el cumplimiento que viene para cuando Israel sea restaurado completamente. Lo vamos a estar viendo acá más despacio. Amén. Entonces, cuando Jesucristo vino acá a la tierra, ya los judíos tenían un poco más de 500 años de estar habitando ya en su tierra, pero seguían en opresión. Los imperios seguían gobernando sobre ellos. Y aparte de eso, los líderes religiosos que no tenían nada de Dios, seguían oprimiendo al pobre y seguían oprimiendo a la nación. Amén. Por eso que Jesucristo vino en ese tiempo para venir a darles a conocer la verdadera voluntad del Padre, el verdadero amor del Padre. Amén. Entonces, ahí, hermanos, en este momento estamos viendo que ya los judíos tenían su nación, amén, pero todavía no completamente, como lo dice acá la palabra de Dios. Vamos a seguir para ir viendo las promesas que se van a llevar a cabo. Leamos ahora el verso 25, Ezequiel 36, verso 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Dios les da una promesa a ellos, hermanos, de que los va a restaurar. Van a regresar a su país. Pero también Dios dice, yo los voy a limpiar. Yo necesito limpiarlos a ustedes. Para que la restauración completa de Israel se lleve a cabo, necesita haber una purificación completa, hermanos, en todos los que van a formar parte de ese reino.
Y cuando Israel sea restaurada completamente, esto va a acontecer cuando el mismo Señor Jesucristo sea el rey sobre Israel y Él reine sobre Israel y sobre todas las naciones. Ese va a ser el momento en el cual Israel va a ser restaurada completamente. Vemos que en el tiempo de Jesús, pues por lo menos tenían su tierra, aunque estaban siendo gobernados por otros imperios y estaban siendo opresionados en muchas maneras. Aún todavía no se había cumplido completamente la promesa que Dios les había hecho cuando estaban allá en el exilio, cuando estaban en cautiverio. Amén. Entonces, la idolatría, hermanos, había manchado la nación completamente. No solamente cuando estaban allá en cautiverio, hermanos, amén, sino aún también cuando Cristo vino acá a la tierra, hermanos, no halló amor, hermanos, amén. Los líderes religiosos, hermanos, no estaban transmitiendo el verdadero amor de Dios a la comunidad, al pueblo de Dios, hermanos. Amén. Entonces el mismo pueblo de Dios estaba idolatrando a personas, estaba idolatrando a los gobiernos y no le estaban dando la honra y la gloria a Dios. Una de las situaciones más claras que podemos ver es que Cristo Jesús vino siendo el mismo Hijo de Dios. Cuando vino a presentar el mensaje de Dios acá a la tierra personalmente, ¿qué pasó? Lo mataron. No quisieron aceptar la verdad de Dios. No quisieron aceptar la verdadera voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados en su corazón, acorde a sus propios intereses terrenales. A veces la idolatría no es solamente adorar objetos, cosas hechas por manos de hombres, hermanos, amén. Cosas que no merecen reverencia, sino solamente, hermano, nuestro Dios Todopoderoso. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque toda imagen hecha de manos a la cual se le da reverencia es un Dios muerto delante de Dios y no tiene poder. Al único al cual se le puede dar reverencia es a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que son a los únicos a los cuales la palabra de Dios nos da a conocer, en lo cual nosotros tenemos que mostrar reverencia delante de ellos. Amén. Y de ahí a otra criatura hecha de manos, hermanos, o otra criatura angelical, no podemos adorar nosotros. Amén. Sino solamente hay uno que es digno de toda adoración y es nuestro Señor Jesucristo. A Él nosotros debemos adorarle con todo nuestro corazón. Amén. ¿Qué nos dice Pablo allá en 1 Corintios 10:14? Él nos dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. La idolatría es pecado delante de Dios. Si nosotros no honramos a Dios, si nuestra adoración se la damos a un objeto terrenal, a un objeto angelical, que no sea Dios, que no sea Cristo Jesús, que no sea el Espíritu Santo, hermano, nosotros estamos cometiendo idolatría delante de Dios y estamos en pecado, hermanos. Amén. Dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, hermanos. Amén. Dios nunca, hermano, ha estado representado, hermanos, en algo terrenal, en algo material, hermanos. Vemos en el principio que había un tabernáculo, luego hubo un templo, pero la presencia de Dios era la que descendía, no era la que se mantenía en ese lugar, hermanos. Ya ahora nosotros, con la venida del Espíritu Santo, nos dice la Escritura que nosotros somos, hermanos, templo y morada del Espíritu Santo, porque ¿a dónde viene a morar el Espíritu Santo? Viene a morar a nuestros corazones. No viene a morar, hermanos, a un lugar de habitación, a un lugar que tiene 4 paredes, hermanos, no. La presencia de Dios se derrama cuando nosotros nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre, pero a donde viene a morar el Espíritu Santo es a nuestro corazón. El Señor lo dijo, yo estoy a la puerta y toco, el que abriere entraré a él y cenaré con él. Y Él nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, sino Él huirá de vosotros. Amén. El hogar del Espíritu Santo está ahora en nuestros corazones, hermanos. Y a la hora de adorar a Dios tenemos que mirar hacia el cielo, levantar nuestras manos y adorar al único que es digno por los siglos de los siglos, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Y de ahí no hay nadie a quien nosotros
podamos adorar. No, no lo hay. La palabra de Dios no lo dice, hermanos. Amén. Sigamos acá. En el verso 26, Ezequiel 36, verso 26, continúa acá diciendo el profeta. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ve aquí el orden en lo cual da esta profecía Ezequiel. Primero dice, os daré un corazón nuevo. Amén. Retrocedemos un poquito y dice, primero dice que Dios los va a librar de esa esclavitud y los va a hacer regresar. Después está diciendo acá que los va a limpiar, hermano. Y ahora acá está diciendo que les tiene que dar un corazón nuevo. ¿Por qué? No pueden venir ahora a ser el pueblo de Dios y teniendo el mismo corazón de idolatría, hermanos. Amén. Por eso cuando venimos a Cristo Jesús, cuando aceptamos su nombre, cuando empezamos a caminar con Él, hermanos, Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Porque si Él no cambia nuestro corazón, hermanos, nosotros vamos a seguir en la misma vida de pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede cambiar por sí mismo. Nosotros, los seres humanos, no podemos vencer el pecado, no podemos vencer la muerte. El único que lo venció ya se llama Cristo Jesús. Y a través de Él nosotros ahora podemos vencer el pecado. Podemos vencer los deseos carnales, hermanos, que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da la autoridad para someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial y no a los deseos de nuestra carne, hermanos. Amén. Entonces acá vemos, Dios dice, voy a cambiarles primero su corazón. ¿Por qué? Porque si no les cambia el corazón, ellos van a venir y van a seguir viviendo como en el mundo. Cuando venimos al Señor, hermano, lo primero que Dios tiene que cambiarnos es el corazón. Para poder ser verdaderos hijos de Dios. Y después le continúa diciendo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. No solamente el corazón, un espíritu nuevo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque donde llega el pecado, todo se contamina, hermanos. Y nuestro espíritu tiene que ser purificado, tiene que ser renovado, hermanos, para poder agradar delante de Dios. Y dice, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra. Amén. Todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios tiene un corazón de piedra. Todo aquel que no quiere servir a Dios, que no quiere venir a Dios, tiene un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque ama más la vanidad del mundo, ama más el deseo del mundo que venir a Dios. Amén. Así es como Dios constituye a aquellos que no quieren venir y vivir en su justicia. Los considera que tienen todavía un corazón de piedra. Y después dice, y os daré un corazón de carne. Amén. Esa es la importancia, hermanos. Para que el ser humano conozca a Dios, tiene que permitirle a Dios que le cambie el corazón, hermanos. Y que Dios quite ese corazón de piedra, hermanos. Para que Dios nos pueda ayudar para poder amar, para poder perdonar, para poder servir a Dios. Amén. Para poder caminar nuestra carrera y terminarla en bien delante de Dios. Honrar a Dios en nuestra vida acá, hermanos, mientras estemos acá en la tierra. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. La palabra de Dios nos dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción, pecado y muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, que es para la voluntad de nuestro Padre, nosotros vamos a cegar la vida eterna, hermano. Eso nos lo dice la Escritura. Por eso vale la pena venir delante de Dios y decirle, cámbiame completamente. Le doy la espalda al mundo. Ya no voy a vivir para el mundo. Voy a vivir solamente para agradar el nombre de Dios. Amén. Dios está prometiendo, hermano, que va a regenerar el corazón de ellos. Amén. Ahora sigamos con el siguiente versículo. El verso 27. Estamos en Ezequiel 36. Verso 27. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Esto es lo que dice el Señor que va a pasar con ellos cuando ellos vengan y disfruten de la restauración completa de Israel. Amén. Empieza diciéndolo otra vez en orden. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, hermanos. Porque todo aquel que sirve al mundo y al pecado, hermanos, no tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu del mundo. Pero acá dice Dios, yo les pondré de mi espíritu. ¿Para qué? Para que el deseo sea para agradar a Dios.
Dice la palabra, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a la verdad. Y es ese espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Vienen debilidades, vienen circunstancias, vienen momentos, hermanos, de prueba que son fuertes. A veces queremos retroceder, pero ¿sabe algo? El espíritu que Dios ha puesto nuevo dentro de nuestros corazones nos hace anhelar y trabajar cada día y sacrificarnos por buscar lo que viene de arriba, la justicia de Dios, porque sabemos que si nosotros servimos a Dios, vamos a tener recompensa y Dios estará con nosotros. Pero si nosotros servimos al mundo, el mundo nos va a destruir y vamos a perecer sin la bendición de Dios. Amén. Y después dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y dice, y haré que andéis en mis estatutos, o sea, en su palabra. Amén. Mire, la humanidad quiere la bendición de Dios, pero no quiere venir a Dios. Hoy hay muchos creyentes que solo andan por el milagro de Dios. Con que Dios me sane, amén. Con que Dios me prospere, con que Dios me ayude, con que Dios me dé esto, con que Dios me dé lo otro, amén. Y vemos que el evangelio, hermano, se ha comercializado de esta manera, porque todo el mundo anda buscando una palabra que lo aliente a que va a ser prosperado y a que va a salir adelante de sus problemas. Amén. Dios promete eso, hermano, pero no es esa la centralidad del evangelio, hermanos, amén. El punto más importante del evangelio es que nosotros nos abandonemos el pecado y vengamos delante de Dios y ya no practiquemos el pecado que practicábamos antes y demos honra y gloria a nuestro Padre Celestial. De otra manera no vamos a poder ser llamados hijos de Dios. Amén. Si solamente queremos los beneficios pero no aceptamos la obligación de que como Dios quiere que nosotros caminemos delante de Él, nunca vamos a poder ser verdaderos hijos de Dios. Por eso muchos cristianos fracasan, muchos cristianos vuelven atrás al mundo y al pecado, porque se acercaron a Dios no con el compromiso de cambiar y seguir su palabra, sino solamente para que Dios les diera algo, para que Dios les ayudara a resolver algún punto de su vida. Pero de ahí por lo demás, ellos no quieren servir a Dios. Amén. ¿Cuántas personas hay en las congregaciones? Que están en las congregaciones porque quieren un favor de Dios. ¿A usted no le ha pasado que alguien se le acerca a usted y está cerca de usted y no lo deja y pidiéndole el favor y cuando usted le hace el favor se desaparece? Amén. Así hay mucha gente en las congregaciones, hermanos, que están ahí pidiéndole a Dios un favor, que pidiéndole a Dios un milagro, una ayuda, y ahí están perseverantes, pero cuando Dios les responde, se desaparecen, hermanos. Amén. Y nuestra búsqueda a Dios no tiene que ser de esa manera, tiene que ser un compromiso de servir a Dios y seguir su palabra. Y dice también, y guardaréis mis preceptos, o sea, guardaremos lo que nos dice la Escritura, hermanos. Amén. Y las pongáis por obra. Amén. Tenemos que poner por obra, hermano, lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Así era la profecía que le estaba diciendo al pueblo de Israel. No solamente los voy a sacar y los voy a libertar, no. Vosotros también me tienen que servir a mí. Me tienen que seguir mis palabras y guardarlas y ponerlas por obras. Amén. Así que, hermano, esto no es solamente de tener fe, sino que de obrar cada día, poner en práctica lo que nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Porque cada día nos vamos nutriendo de ella, cada día vamos aprendiendo, vamos adquiriendo más conocimiento de ella y vamos sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ese conocimiento nos va ayudando a nosotros a decir, esto no le agrada a Dios, tengo que dejar de practicarlo, tengo que dejar de hacerlo porque ahora soy una nueva criatura delante de Dios. Amén. Pero si no ponemos por obra lo que estamos aprendiendo, no vamos a poder ser verdaderos hijos de Dios. Amén. El verdadero hijo de Dios no retrocede. Sabe dónde ha puesto la mirada y no va a retroceder. Amén. Porque sabe que Dios le va a dar la fortaleza, Dios le va a dar esa convicción firme para poder mantenerse. Sabe que su casa la está haciendo sobre la roca, que aunque vengan tempestades no va a caer, porque sabe que la roca en su vida es Cristo Jesús y su vida está fundamentada en Él. Pero aquel que solamente busca el favor de Dios, pero no quiere poner en obra lo que ha aprendido de las Sagradas Escrituras, es aquel que está haciendo su casa sobre la arena. Cuando venga la tempestad, se va a caer porque no hay ningún buen fundamento, hermanos. Amén. Ezequiel 36:28. Sigamos con el siguiente versículo. Nos dice,
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y seré a vosotros por Dios. Amén. ¿Será que esto ya había pasado cuando Cristo Jesús vino? No había pasado. Amén. ¿Será que esto ya aconteció en los últimos 2000 años? No ha pasado todavía. Amén. El pueblo de Israel todavía no se ha doblegado delante de Dios. Amén. Pero viene el momento en el cual lo hará. Pero lamentablemente no serán todos los israelitas. Amén. Serán una sola parte de ellos que van a humillarse delante de Dios, y el Señor los va a escoger para que ellos entren a ese reinado milenial que Cristo va a ejercer acá en la tierra. Amén. Entonces, Dios promete que les va a dar la tierra que les prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Amén. Bueno, ya vamos a llegar a un punto acá muy importante donde vamos a entrar más en detalle acá acerca de la tierra que Dios tiene, que Dios les estipuló a ellos, hermanos. Amén. Entonces, las promesas de Dios son fieles, las promesas de Dios no cambian, hermanos. Amén. Si Dios ha prometido que nos va a ayudar y nos va a guardar en nuestro caminar sirviéndole, ¿sabe qué? Él va a cumplir su palabra. Muchos dicen, es que yo me alejé del evangelio porque Dios no me ayudó. Mentira, mentira. Dios está para ayudarnos. Solamente tenemos que ser persistentes, hermano. Tenemos que ser honestos, hermanos. Tenemos que ser humildes y humillarnos delante de Dios. Amén. Porque Dios no está aquí solamente para hacernos favores, no. Dios también nos estipula qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder obtener la bendición de Él para nuestras vidas, hermanos. Amén. Ahora veamos el siguiente versículo, el verso 29. Dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Amén. Es la promesa que Dios les está dando a ellos, hermanos. Amén. Que los va a guardar de todas inmundicias. Ellos serán santos, serán purificados completamente, hermanos. Y dice, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. No va a faltar nada, hermanos, en el momento en que sea la restauración completa de la nación de Israel. Esto va a acontecer en el reino milenial, hermanos. Amén. Dios lo prometió hace muchos años atrás. Y sabe, Dios no se ha olvidado de esa promesa. Dios la va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió para darle heredad y para reinar Jesucristo con ellos. Amén. Y nosotros ahora, por la fe en Jesucristo, también nosotros ahora venimos y formamos parte del pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Y ahora le servimos al Señor, y Él va a tener cuidado de nosotros también, hermanos. Amén. Y vamos a reinar juntamente con Cristo Jesús también en aquel día, hermanos. Entonces, hermano, Dios relaciona muy seriamente, hermano, la santificación con la prosperidad. Amén. Lo malo, hermanos, es enfocar el evangelio solamente en la prosperidad. Venga al Señor y Dios le va a bendecir. Dios le va a prosperar. Dios le va a levantar el negocio. Dios le va a ayudar en esto. Dios le va a ayudar en lo otro. Solamente promesas terrenales, hermanos. Amén. Es parte. Dios promete la prosperidad. Pero ¿sabe algo? La prosperidad sin santificación no trae bendición a nuestra vida. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la Escritura, hermanos. Amén. Porque primero, hermano, tiene que haber santificación, tiene que haber consagración en nuestra vida, hermanos, para que cuando venga la prosperidad, si está en Dios darnos prosperidad, hermanos. Amén. Que eso le quede a Dios, hermano. Que no sea nosotros el que estemos invocando: quiero ser rico, quiero riqueza, Señor. No, digámosle al Señor, que sea tu voluntad, Señor. Amén. Pero provéeme todos los días de mi vida, mientras esté acá. Provéeme a mí, provéele a mi familia, a mis hijos, a mis padres, que no les falte nada. Si me vas a dar riquezas, gloria a Dios, pero yo te voy a servir y me voy a seguir consagrando cada día. Amén. El que en verdad busca, hermanos, la santificación, la consagración de su vida para estar bien delante de Dios, a las riquezas y a la prosperidad, hermanos, no le va a tener un enfoque tan grande, hermanos, amén, sino que lo va a dejar en las manos de Dios y le va a decir: Señor, sé tú el que decida si me vas a dar
poco me vas a dar bastante, o lo que tú quieras darme, eso es bueno. ¿Por qué? Porque ve que lo más importante, lo más fundamental es santificarse delante de Dios. Y acá lo estamos viendo. Acá dice, yo lo voy a bendecir y le voy a dar trigo y no les va a faltar nada a vosotros. Pero antes de llegar acá, Él les ha dicho, tengo que limpiarlos, tengo que purificarlos, tengo que cambiarles el corazón, tengo que darles un nuevo espíritu, tengo que cambiarles el corazón de piedra, tengo yo que habitar con ustedes en primer lugar, antes de yo prosperarlos, amén. Porque la prosperidad daña, la prosperidad aparta al ser humano de Dios. Jesucristo lo dijo cuando estuvo acá en su ministerio. Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil que alguien que confía en las riquezas va a entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, aquel que busca más las riquezas que a Dios, no está buscando la santificación de su vida delante de Dios. Pero aquel que está buscando más la santificación delante de Dios para que su vida sea recta y agradable delante de Dios, sabe algo. Lo material va a ser secundario, no va a poner su confianza en cosas terrenales, va a poner su confianza en Dios porque sabe que su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Amén. Dice en 3 de Juan 1, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Amén. Acá Juan empieza al revés, este versículo. Primero dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces fácilmente pudiéramos interpretar este versículo. No, Dios quiere que yo sea prosperado en todas las cosas en primer lugar. Pero leamos bien el versículo para que lo interpretemos correctamente. Y dice después, y que tenga salud. Amén. Y después dice, así como prospera tu alma. Amén. Entonces acá, si vamos a usar en orden este versículo, tenemos que empezar primero, así como prospera nuestra alma, en primer lugar, en nuestra santificación, en nuestra consagración delante de Dios. También, dice Juan acá, yo les deseo que vosotros también tengan salud, que viene en segundo lugar. Amén. Porque es más grande, hermanos, la riqueza o la salud. La salud es más importante, hermano. ¿Qué es más importante? La riqueza, hermanos, o la prosperidad de nuestra alma. Nuestra prosperidad de nuestra alma, hermanos. Amén. Entonces dice acá, tomando en el orden correcto, hermanos. No es que Juan lo haya escrito de una manera incorrecta, sino que él empezó de lo último para caer a lo primero, hermanos. Amén. Entonces tenemos que, dice, deseo que seas prosperado como prospera tu alma y también en tu salud y en todas las cosas, hermanos. Amén. O sea, las riquezas no son malas, pero eso hay que dejárselo a Dios también. Que sea Dios el que nos ayude. Y nosotros, como dice la Escritura, si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Amén. Si usted ganando poco es fiel al servicio del Señor, Dios le puede confiar en darle muchas riquezas terrenales porque sabe que usted no se va a apartar de la voluntad de Dios. Pero si usted ganando aún poco, usted no le es fiel a Dios, usted no busca a Dios, ¿cómo Dios va a confiar en darle riquezas terrenales a usted si en lo poquito usted no está demostrándole a Dios que en verdad le ama y quiere santificar su alma? Seamos realistas, hermano, y vayamos al punto de todo esto, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos que hacer un autoexamen de conciencia y ver por qué nosotros nos va de la manera que nos está yendo. Amén. Si estamos buscando más lo material que a Dios, ahí puede ser una causa porque muchos fracasos en nuestra vida, hermanos. Amén. Pero lo primero es santificarnos delante de Dios. ¿Y qué nos dice Hebreos 12:14? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No dice seguir la paz con todos y que tengan mucho dinero porque si no, no van a ver al Señor. No, Él no dice así. Seguir la paz con todos y la santidad, la santificación sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta ahí? Ni menciona el dinero acá el apóstol. ¿Ven? Porque para entrar al reino de los cielos no se necesita dinero. Para entrar al reino de los cielos se necesita santificación de nuestra vida, consagración para nuestra vida. Y lamentablemente es lo menos que se está escuchando ahora en las predicaciones, hermanos, que se escuchan a través de la televisión, a través de las redes sociales, medios sociales, por las radios, hermanos. Amén. El evangelio que se está escuchando ahora es: Dios quiere bendecirte, Dios te va a ayudar a seguir hacia adelante, Dios sabe que tú eres bueno, Dios sabe que tú eres aquí, tú eres allá, no te preocupes. No,
cuando el mensaje principal, cuando Jesucristo empezó a predicar acá en la tierra, digo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Es el mensaje principal que tenemos que predicar ahora en este tiempo también. Arrepentidos y convertidos. Amén. Porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el mensaje, hermanos, que tenemos que predicar. Ezequiel 36, verso 30. Sigamos. Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén. El cumplimiento de esta profecía completamente va a ser en el reino milenial. Amén. Todavía no ha sido cumplido. Amén. Amós también profetizó, hermano, acerca de estas bendiciones que van a venir a la restauración del pueblo de Israel, hermanos. Amén. Ahora veamos. Cuando Cristo Jesús vino, los judíos tenían su nación, pero estaban bajo el imperio romano, hermanos. En el año 70 después de Cristo, los judíos se rebelaron en contra de Roma. Entonces vino el emperador Tito, arrasó con la ciudad y ¿sabe qué? Destruyó el templo, hermanos. Después, más adelante, en el año 135 después de Cristo, los judíos se volvieron a rebelar en contra del imperio. ¿Y sabe qué? Fueron esparcidos totalmente. Y desde el año 135 después de Cristo hasta el 1948, hermanos, que no hace mucho tiempo, los judíos han estado esparcidos por todo el mundo, hermanos. Amén. No disfrutaron de su nación, hermanos, por alrededor casi de 2000 años. Amén. Sino hasta hace poco, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial, que Dios permitió que regresaran una vez más a la tierra que Dios prometió a Abraham, hermanos. Amén. Porque Dios no dijo, bueno, voy a buscar qué tierra está libre para yo regresarlos ahí. No, Dios le prometió una tierra, la tierra de Canaán, a Abraham. Y en esa tierra es donde los israelitas tienen que habitar, hermano. Y eso no lo puede cambiar nadie. No lo pueden cambiar los gobiernos, no lo pueden cambiar los árabes, no lo puede cambiar nadie, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque la nación de Israel es la nación de Dios y Dios tiene un trato con esa nación. Y nosotros como cristianos tenemos que orar por la paz de Israel. En todo momento, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque es la nación de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar también por nuestros hermanos. Amén. Aunque nosotros no somos israelitas, no somos judíos, pero hemos sido comprados con la misma sangre, la sangre de Cristo Jesús. Y eso nos hace ser hermanos, amén, en la fe. Aunque ellos no están practicando el evangelio, ¿verdad? Pero a muchos de ellos Dios va a tener misericordia. Y Dios va a llamar de las 12 tribus de Israel, va a llamar a 144,000 que se han guardado, que no han andado en pecado, que no han andado en idolatría, que no han andado en adulterio ni en fornicación, sino que se han guardado tanto de corazón y físicamente. A eso Dios va a escoger 144,000, 12,000 de cada tribu, hermano, y ellos son los que van a entrar al reino milenial, a reinar con Cristo, hermanos, acá en la tierra, donde va a ser la restauración completa de Israel, hermanos. Amén. Sigamos el siguiente versículo. El verso 31, estamos Ezequiel 36, verso 31 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos porque vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Amén. Así, hermanos, que a través de la bendición ellos se van a acordar. Estos 144,000, hermanos, que van a entrar al reino milenial de Cristo, hermanos, ellos van a acordarse de que por su desobediencia de los padres, ellos sufrieron mucha persecución. Pero ahora que ellos van a estar disfrutando, hermanos, juntamente con nosotros en el reino milenial, ellos se van a acordar, ¿ven?, de todas aquellas abominaciones que hicieron delante de Dios. Pero que Dios no les pagó con mal, sino que ahora les está cumpliendo la promesa en el reino milenial, hermanos. Amén. Dice, y os acordaréis de vuestros caminos, amén, y de vuestras obras que no fueron buenas. Amén. Ahora vamos al siguiente versículo, el verso 33, Ezequiel 36, 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades,
Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Amén. Todo será construido, hermano. Todo será levantado una vez más, hermanos. Amén. En el verso 34 dice, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojo de todos los que la pasaron. Amén. Vemos ahora en la actualidad la nación de Israel está siendo atacada, hermano, por sus vecinos. Viene el momento ya en que el anticristo se va a levantar. La iglesia es tomada, viene el rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia, amén. Luego comienza la tribulación, se levanta el anticristo, hermanos. Empiezan a regresar, hermanos, la nación de Israel. Todos los que habitan en todas las naciones van a empezar a regresar a Israel. Y ahí vamos a ver ya otro cumplimiento de la palabra de Dios. Pero de ahí, hermano, alrededor de unos 3 años y medio durante la tribulación, vienen, hermano, y empiezan a asolar la nueva Jerusalén, la Jerusalén terrenal. A los judíos los empiezan a asolar y empiezan a destruirlos, hermanos. Entonces, hermanos, prácticamente la nación judía no va a poder tener paz hasta que venga el Señor al final de la tribulación, hermanos, y llame a estos 144,000 judíos de la nación de Israel, de las 12 tribus que van a formar parte de ese reino, hermanos, amén. Entonces ahí vendrá la restauración completa de la nación de Israel, las profecías que estamos viendo acá en el libro de Ezequiel, hermanos, amén. Y el verso 35 dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Amén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Amén. Vean, en el año 70, cuando Tito vino y destruyó el templo de Jerusalén, y después en el año 135 después de Cristo, cuando vinieron el imperio romano y esparcieron totalmente a los judíos y destruyeron la ciudad, hermano, lo único que quedó intacto fue, hermanos, una pared, hermano. La pared de las Lamentaciones, una pared muy famosa que muchos judíos y muchos cristianos alrededor del mundo van y van a ver esa pared que todavía está allá en Jerusalén. El único que quedó, hermanos, de ahí todo es ruinas. Pero acá el cumplimiento, hermano, que dice, yo haré edificar, hermano, una vez más todas las cosas, dice Dios acá. Y esto será, hermanos, en el reino milenial. Porque en la tribulación, hermano, lo que van a ver es guerra, es destrucción, hermano. Ahí no va a haber nada de edificación. Y dice algo importante acá, y esta tierra asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Acá está el cumplimiento, hermano, de la restauración completa de Israel. En el reino milenial, hermano, donde Satanás es atado por 1000 años y no tiene potestad para engañar a las naciones. Y nos dice la Escritura que el león, hermanos, el oso, la vaca, el corderito, todos van a comer juntos, van a comer pasto, hermano. Las víboras van a jugar con los niños y no les harán daño, hermano. Todo florecerá, todo será nuevo, hermanos. Amén. Y es ahí donde se cumple la palabra. Y todos dirán acerca de allá de Israel y de Jerusalén, todo es como el huerto del Edén, como al principio cuando no había pecado. Amén. Entonces, esta es la profecía que Dios le estaba dando acá a Ezequiel para el pueblo judío que estaba en cautividad. Que vendría el momento que iba a ser la restauración completa de Israel. Todavía no ha pasado, hermanos. Amén. Pero pronto va a pasar este acontecimiento. Entonces, la palabra del Señor nos llama a todos nosotros a que estemos vigilantes, a que velemos en todo momento, a que oremos en todo momento y que estemos listos para que cuando suene la trompeta podamos volar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1948 ya ahora Israel es independiente, tiene su propia nación. Amén. Esto ya es cumplimiento de la Escritura. Para que venga la tribulación primero tenía que ser restaurada la nación de Israel. Y en 1948 ya fue restaurada. Y ahora Israel es una nación bastante próspera y bendecida por Dios. ¿Qué nos habla esto?
es de que la venida del Señor está pronta. Amén. Y nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar velando, hermanos. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, así que ya no caminamos en tinieblas, sino caminamos en luz, bajo la guianza de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos en la fe, creyentes, sigamos hacia adelante y no miremos atrás. Busquemos en primer lugar la santificación, la consagración de nuestra alma delante de Dios. Amén. Conozcamos su palabra, conozcamos su voluntad, cómo Él quiere que nosotros andemos. Amén. Cuánta falsa religión, cuánta apostasía hoy hay ahora por todos lados, hermanos. Amén. Pero Dios bendiga a aquellos que están predicando que tenemos que santificarnos delante de Dios, porque ninguna cosa contaminada entrará en el reino de los cielos. Y Jesucristo dijo, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y el Espíritu de Dios estará con vosotros en todo momento y os santificará en mi nombre. Amén. Así que sigamos hacia adelante. Y amigos, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús, no lo piense más. Entréguele a su vida a Cristo Jesús en este mismo momento y su vida cambiará. Y usted será un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Y el fin de semana no se quede en casa, vaya a adorar al Señor, busque la congregación, busque al Señor, busque lo mejor, busque lo más grande, la salvación de su alma, ser llamado hijo de Dios, ser llamada hija de Dios, ser reconocida por Dios, que ahora usted está caminando en la voluntad de Dios y no en la voluntad del mundo. Amén. Porque Dios nos está llamando a santificación, hermanos. Entonces, en espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Amén. Y que pongamos por obra todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a través de las Escrituras. Amén. Hasta acá la enseñanza en este momento. Espero haya sido de edificación y de bendición para su vida. Que Dios me lo bendiga, le ayude mucho y que nos pongamos más firmes en el Señor cada día. Estaré orando en este momento por si alguien quiere aceptar a Cristo, alguien quiere reconciliarse con el Señor. Puede hacer esta oración conmigo en este momento y usted ya agarrarse del Señor. Amén. Y caminar para Dios y no para el mundo. Y posteriormente voy a estar orando por peticiones. Si usted tiene alguna petición ahí, puede levantar su mano y decir, Señor, yo creo que tú puedes obrar a través de esta necesidad. No te estoy buscando ni te estoy sirviendo, Señor, para que me ayudes a cumplir todas mis necesidades. Aunque tú has prometido que me vas a guardar y vas a proveer todo lo que yo necesito. Pero la razón más importante por la que estamos buscando a Dios es porque Él nos amó primero. Él nos dio a su Hijo Jesucristo y a través de Él nos da la salvación. Y ahora en agradecimiento nosotros le servimos a Él. Amén. Pero también Él nos ha dicho que pidamos lo que nosotros necesitamos. Pedís y no recibís, dice la Escritura, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Pidamos lo que es importante, lo que es necesario, hermanos. Amén. Y Dios es el que va a contestar nuestras peticiones. Amén. Entonces vamos a orar. Si alguien va a aceptar a Cristo Jesús o reconciliarse en esta hora, levante su mano derecha ahí a la altura de su hombro y repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco delante de tu presencia, reconociendo mis pecados. Te pido perdón en este momento. Te pido que me ayudes para abandonar el mundo y poder servirte, Padre. Yo sé que tú me vas a dar la fortaleza, me vas a dar la fuerza, me vas a dar la sabiduría y el entendimiento para caminar delante de ti y no apartarme más. Ayúdame a congregarme, ayúdame, Padre mío, a poder estudiar tu palabra, a poder orar cada día, a poder consagrarme delante de ti y buscar la santificación de mi alma delante de ti y poner en obra, Padre, lo que he aprendido y lo que voy a aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido en este momento. Amén. Ahora, Padre Celestial, te pedimos por cada una de las necesidades, las peticiones, Padre mío, de cada uno de las familias, cada uno de los jóvenes, Padre, cada uno de aquellos, Padre, que han estado, Señor, en este momento a través de esta enseñanza. Tú conoces, Padre, cuáles son las necesidades, mi Dios.
aunque sabemos que no todos pasamos las mismas necesidades, pero de algo sí, Padre mío, es de que no importa la necesidad que podamos estar pasando, el problema, Padre mío, sabemos de que tú puedes ayudarnos, tú puedes responder conforme a tus riquezas en gloria. Padre mío, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que obres, Padre, si alguien está padeciendo alguna enfermedad, que tú puedas obrar, Padre mío, ese milagro maravilloso y ese dolor, esa enfermedad pueda desaparecer para la honra y gloria de tu santo nombre, Padre mío. Aquel que necesita un trabajo, Padre, provéele, Señor, ábrele puertas para que pueda, Padre, llevar ese alimento a su hogar, Padre mío. Da fuerzas, Padre, a aquel que está cansado, a aquel que está desanimado, a aquel, Padre mío, que ha entrado en tribulación, a aquel, Padre, que no haya contentamiento, a aquellos, Padre, que les han llegado aún, Padre mío, pensamientos quizás hasta de suicidio o de rendirse, Padre. Dale fuerzas, ayúdalos, fortaléceles con el Espíritu Santo para que puedan seguir hacia adelante, Padre mío, y no vean atrás más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Padre. Gracias te damos. Amén. Amén. El Señor les bendiga a cada uno en esta hora.